Bien, continuamos con otro ejercicio sobre el primer principio de la termodinámica, en el que de nuevo nos mandan calcular las magnitudes fundamentales, que son el calor, el trabajo, el cambio de energía interna, entalpía y también la variación de entropía para un proceso en el que se parte de un mol de un cierto gas ideal en unas condiciones de temperatura y presión que son 300 Kelvin y 2 atmósferas. Vamos a dibujar ya el estado inicial de ese gas. Tenemos un gas ideal a una temperatura que vamos a llamar T1 de 300 Kelvin y una presión P1 de 2 atmósferas. Si, como se trata de un gas ideal, podemos inmediatamente determinar su volumen V1, que va a ser, como se trata de un mol de un gas, podemos no ponerlo, nRT partido de P1, nRT1 partido de P1. Se lleva a cabo un proceso termodinámico que parte de ese estado inicial y nos lleva el gas a un estado final en el que vamos a tener una temperatura T2 de 500 Kelvin y una presión P2 de 3 atmósferas. El volumen final V2 lo podemos calcular también, dado que se trata de un gas ideal, igual nRT2 partido de P2. Bien, para este proceso tenemos que determinar calor, trabajo, cambio de energía interna, entalpía y entropía. Tenemos dos datos interesantes. El sistema es un gas ideal. Además, tenemos otra cuestión importante: el proceso es reversible. Pero no tenemos el camino, no nos indica el camino. Es un camino reversible, pero no conocemos el tipo de camino. Y el calor y el trabajo no son diferenciales exactas, de manera que dependen del camino que nos lleve del punto 1 al punto 2. Al desconocer el camino, no podemos calcular estas magnitudes, no va a ser posible. Es cierto que podemos inventarnos un camino, pero para cada camino que nos inventemos tendremos un calor y un trabajo diferente. En un diagrama PV podemos partir de un punto 1 a una temperatura de 300 Kelvin y una presión de 2 atmósferas, elevamos la presión hasta 3 atmósferas y subimos la temperatura, de manera que el punto 2 está, por ejemplo, por aquí. Pero yo no sé el camino que sigue el sistema. Puede tratarse quizá de un camino que tenga una primera etapa isóbara a presión constante y una segunda etapa isócora a volumen constante, pero ese es un camino que yo me invento. En este caso el trabajo es el área bajo la curva, que va a ser este área que rayo. Pero también podemos suponer un camino que primero sea isócoro primero y a continuación isóbaro a P constante. Este es otro camino cuyo trabajo es toda este área. Por tanto, calor y trabajo van a depender del camino y lo desconozco. Sé que es un camino reversible, pero nada más. Por tanto, estas magnitudes no las voy a calcular porque me faltan datos, me falta un dato importante. Las demás, que es el camino, las demás sí puedo calcularlas, porque son funciones de estado, no dependen del camino que siga el sistema. La variación de energía interna, la entalpía, la entropía, solo dependen del estado inicial y final, y esos estados sí que los tengo. ¿Cómo calculo el cambio de energía interna? Al tratarse de un gas ideal, la energía interna depende solamente de la temperatura y lo puedo calcular como CSV por el cambio de temperatura. La CSV vale 1,5 NR, y el cambio de temperatura pues son 500 menos 300 Kelvin. La N la cambiamos por un mol, la R la cambiamos por 8.314 julios mol Kelvin y obtenemos en julios el cambio de energía interna que sufre ese sistema. Bien, el cambio de entalpía, una vez que tenemos calculado el cambio de energía interna, podemos evaluarlo de igual forma con C sub P por el cambio de temperatura. La C sub P es C sub P menos C sub V es NR, por tanto la C sub P es
NR más C sub V. C sub V vale 1,5 NR más NR, 2,5 NR, 2,5 NR, y de nuevo pues sustituyendo 2,5 NR por la diferencia de temperatura, 500 menos 300, me da el cambio de entalpía. Podemos también, por supuesto, utilizar la fórmula de cambio de entalpía igual a variación de energía interna calculada anteriormente más NR por la variación de temperatura, que conocemos, 500 menos 300. De cualquier forma podemos obtener el cambio de entalpía. Y por último nos falta solamente evaluar el cambio de entropía para ese sistema. El cambio de entropía se va a deber a que hay un cambio de temperatura y también hay un cambio en la presión que supone un cambio de volumen. Si evaluamos el volumen con las ecuaciones de estado del gas ideal, veremos que los volúmenes lógicamente son distintos en el estado 1 y 2. Vamos a ver cómo hacer el cambio calcular el cambio de entropía. Para un gas ideal en un cambio de estado cualquiera, el cambio de entropía viene dada por su definición, que es integral del calor reversible, diferencial de Q reversible partido de la temperatura, y utilizando el primer principio de la termodinámica, diferencial de U igual a delta de Q más delta de trabajo. Si despejamos el delta de Q, es diferencial de U menos delta de trabajo, y si sustituimos el delta de trabajo por su valor, que es menos P de V, diferencial de U más P de V. Esto lo sustituimos arriba y nos queda integral de diferencial de U más P de V partido de T. Lo separamos en dos integrales, una en la que tenemos diferencial de U, pero vamos a reemplazar esa diferencial de U por C sub V de T, C sub V de T partido de T, entre una temperatura T1 y una temperatura T2. Para un gas ideal es general esa expresión para diferencial de U, y por otro lado aquí vamos a reemplazar la presión, bueno, lo voy a escribir, pero la presión la vamos a reemplazar por nRT partido de V. La temperatura se va a ir con la temperatura y nos va a quedar NR derivada de V partido de V en la segunda integral si cambiamos la presión por la ecuación del gas ideal nRT partido de V entre un volumen V1 y un volumen V2. Integrando, suponiendo la C sub V constante, saldría fuera C sub V y nos quedará neperiano de T sub 2 partido de T sub 1, logaritmo neperiano de T sub 2 partido de T sub 1 más NR logaritmo neperiano de V2 partido de V1. Esta ecuación que acabo de obtener es una ecuación general para el cambio de entropía en un gas ideal, solo válido para un gas ideal, puesto que he usado la ecuación del gas ideal y además la dependencia de U exclusivamente con la temperatura. Aplicado al problema anterior, si recordamos, teníamos un cambio de temperatura que iba de 300 Kelvin a 500 Kelvin, creo recordar, y también teníamos un cambio de volumen, tenemos un cambio de temperatura de 300 a 500 y un cambio de volumen que no he calculado, pero se debe obtener con las ecuaciones de la ecuación de estado del gas ideal. Por tanto, bueno, no voy a sustituir, no voy a terminarlo, pero la primera parte, el primer término, pues delta ds es igual a C sub V, eran 1,5 NR por neperiano de temperatura final 500 Kelvin partido de 300 Kelvin, y más NR por el neperiano de V2 partido de V1, donde V2 es nRT2 partido de P2 y V1 es nRT1 partido de P1. Los NR se van y quedarían las temperaturas T2, P2 y presión P2 y temperatura T1 y P1. Esto nos da el cambio de entropía. La unidad en la que se obtiene ese cambio de entropía es en julios partido de Kelvin. Bien, con esto creo que contestamos a todas las cuestiones que el problema nos indicaba. Calor y trabajo no los puedo calcular porque desconozco el camino que sigue el sistema. Si me invento un camino, estoy añadiendo datos que el problema no me da. El cambio de entalpía, energía interna y entropía sí lo puedo calcular porque son funciones de estado y tengo el estado inicial y final. Con eso es suficiente para poder calcularlas.